Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver el punto 4 de nuestro tema de la Grecia antigua, en el que vamos a trabajar el conocido como el Imperio de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y también haré una pequeña referencia al periodo helenístico, que es el último de los periodos de la historia de la Grecia antigua, ¿de acuerdo? Esto se correspondería con parte del punto 6 de vuestro libro, de la página 209, hay un apartado en el que habla de Alejandro Magno, y del punto 7 en el que se centra en la conquista de lo que luego será el imperio de este personaje. Os pongo las actividades como siempre para que podáis tomar nota y podáis ir haciéndolas si estimáis, vamos, si las vais encontrando las soluciones que las vais diciendo a lo largo del vídeo. La primera, ¿quién fue Filipo II de Macedonia? Ya veremos este personaje quién es, porque para poder entender a Alejandro hay que entender a este hombre antes. La segunda, ¿qué mejoras introdujeron los macedonios en el ejército? ¿Qué territorios conquistó Alejandro? Simplemente enumerarlos, ¿no? Más o menos, en general, los territorios que conquistó este personaje. ¿Y cuáles fueron, esta es muy importante, cuáles fueron las razones del éxito de las campañas de conquista de Alejandro? También voy a indicar tres factores que ayudaron a que se produjera esta rapidísima conquista de un vasto territorio, de un tremendo territorio como fue el Imperio de Alejandro. Como siempre, en los puntos de este tema os pongo el mismo eje cronológico, ¿vale? Y en este hago una pequeña señal, porque realmente, bueno, hay gente que mete a Alejandro Magno ya en la época helenística, pero para ser exactos, Alejandro estaría los últimos años de la época clásica, es decir, tendríamos que haberlo metido como tal dentro del vídeo anterior, del punto anterior en el que estuvimos hablando de la época clásica. Lo que pasa es que normalmente siempre se explica aparte, pero quiero que sepáis que Alejandro lo meteríamos en los últimos años de la época clásica. Es más, la muerte de Alejandro, ¿de acuerdo? Es la que da inicio a la siguiente época, la época helenística. Entonces, la época helenística, después lo volveré a mencionar, sería la época posterior a Alejandro Magno. Es decir, qué es lo que ocurre con su imperio una vez que él muere, desgraciadamente muy jovencito, como ahora después comentaremos, ¿de acuerdo? Pero esa idea sí es importante, que estaría justo en los últimos años de la época clásica. Su muerte es la que da fin a la etapa clásica y da inicio a la época helenística, ¿vale? Que durará, como podéis observar aquí, hasta el 30-31 antes de Cristo. Como he dicho, para poder entender a Alejandro tenemos que entender a Filipo II. ¿Y Filipo II de Macedonia qué era? Pues Filipo II de Macedonia era el padre de Alejandro, ¿no? Realmente este hombre, este rey, fue el que modernizó, el que convirtió a este pequeñito reino del norte, un reino montañoso, un reino, bueno, hasta cierto punto atrasado en comparación con las polis griegas, ¿no?, tradicionales de las que hemos estado hablando, de Atenas, de Esparta, de Corinto, de otras. Y ese reino que llevaba existiendo ahí, pues prácticamente desde las primeras etapas de la historia de Grecia que hemos visto, pues poco a poco fue ganando en peso e importancia, y el que produjo ese fuerte avance que convirtió a Macedonia en una gran potencia fue Filipo. Este personaje, antes de ser rey, estuvo estudiando en Tebas, ¿de acuerdo? Que en ese momento que está aquí, estoy señalando, en ese momento fue la polis más importante. En su estancia allí estuvo aprendiendo sobre el ejército. Es decir, él estudió ahí, le enseñaron, tuvo varios profesores que le estuvieron un poco enseñando cómo tenía que ser un ejército para que fuera victorioso, ¿no?, en el campo de batalla. Y aparte de él aprender toda esa tradición del ejército típico griego que ya conocemos, ¿verdad?, que hemos estado viendo en otros puntos sobre los hoplitas, esa forma, ¿verdad?, de luchar todos juntos con ese escudo grande, el oplium, con esas lanzas largas, ¿verdad? Pues es lo que hace es introducir una serie de mejoras, una serie de mejoras que las vamos a ver ahora después, ¿vale?, cuando hablemos de Alejandro. Pero quiero que os quede claro que esas mejoras que yo voy a hablar cuando hablemos de Alejandro, realmente quien las introdujo fue su padre Filipo. Y fue el que convirtió, una vez que alcanza el poder, ¿de acuerdo?, es el que hace de Macedonia un reino importante. Y como ya podéis observar aquí en comparación con el mapa anterior, ¿vale?, él consigue que Macedonia se extienda
no solo extienda sus fronteras, como podéis observar aquí se ve bastante más grande que en el mapa anterior, sino que el resto de territorios griegos, de las polis tradicionales griegas que ya conocemos, no es que fueran absorbidas por Macedonia, sino que se convirtieron en territorios sumisos al reino del norte, al reino de Macedonia. Es decir, nosotros decimos que Filipo II fue capaz de dominar prácticamente toda o casi toda Grecia, ¿de acuerdo? En ese proceso de conquista crea la Liga de Corinto, que es estos territorios y todas estas islas, ¿verdad?, que están coloreadas de amarillo, una liga en la cual se llama Corinto por la polis, que aquí os señalo. Esparta quedaba al margen, porque bueno, Esparta había apoyado desde un principio había reconocido, mejor dicho, la autoridad de Filipo, y entonces pues fue un poco en contraprestación a ese reconocimiento de primeras, pues Filipo no la conquista, podríamos decir, ¿de acuerdo? Este personaje termina pues un poco pues, de manera un poco extraña, porque es asesinado por una persona cercana a él. Y bueno, hay muchas historias que hablan de que probablemente pudo haber una conjura, algún tipo de intento de derrocarlo, ¿vale?, previo, y luego posteriormente fue asesinado. Incluso hay gente que opina que el propio Alejandro, uno de sus hijos, pudo estar implicado. La teoría más extendida es que su mujer fue una de las que, su mujer y madre de Alejandro, fue una de las que conjuró para ese asesinato. O si fue una conjura o no, realmente no lo sabemos con total exactitud. Ya centrándonos en Alejandro, como digo, es el hijo de este personaje que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Y reina entre el 336 hasta el 323. Si os dais cuenta, son muy pocos años, son 13 años, ¿vale? Pero en 13 años le dio tiempo a esta persona muy joven, porque además él se hace con el trono macedonio, se hace con 20 años, es decir, muy, muy, muy jovencito. En 13 años es capaz de, como ahora vamos a ver en un mapa, formar el imperio más grande de toda la antigüedad, ¿de acuerdo? Es decir, no solo en extensión, sino en rapidez. De Alejandro llama mucho la atención la gran cantidad de territorio que conquista, y por otro lado la tremenda rapidez con que lo hace. La razón del éxito lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo diapositivas. Así, a modo de curiosidad, pues bueno, pues él tuvo varios profesores que lo educaron no solo en la lengua, en la tradición, en la historia, en la cultura griega, ¿vale?, tradicionales, que algunas cosas hemos mencionado. Él era un gran enamorado del poema de la Ilíada, de los poemas. Era un gran seguidor del poeta Homero, que es, si acordáis, es al que se le atribuye la escritura del poema de la Ilíada y de la Odisea. Es más, el propio Alejandro se declaraba, vamos, seguidor un gran seguidor del héroe Aquiles. Incluso él en muchas ocasiones asumía y aceptaba, y él decía que su modelo a seguir era este héroe que sale en la Ilíada, y del cual estuvimos hablando ya en su momento, como acordaréis, ¿vale? Y uno de los que también, hay un pequeño error, perdonad, uno de los que también fue su maestro fue el gran filósofo Aristóteles, del cual hablaremos en el punto siguiente brevemente, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cuáles fueron los territorios? Ya estaríamos en el punto 7 de vuestro libro, páginas 210-211. ¿Cuáles serían los territorios que conquista Alejandro? Pues una vez, realmente su padre ya había establecido la hegemonía de Macedonia en todo lo que es la Grecia tradicional, ¿vale? Pero Alejandro da un paso más allá, cruza el mar Egeo y conquista toda Asia Menor, llega a Egipto, bueno, pasa por toda la costa sirio-palestina, como ahora después vamos a ver. Llega a Egipto, el cual también más que conquistar, lo toma fácilmente, porque realmente no hubo una gran resistencia de los egipcios frente a este personaje, ¿de acuerdo? Y su gran campaña fue la conquista del imperio persa. El imperio persa, que era heredero de aquel imperio persa, ¿no?, que le declara la guerra en las guerras médicas, que lo estuvimos comentando en un vídeo anterior, a los griegos, a los atenienses, a los espartanos, todos esos episodios que estuvimos ya explicando. Pues son herederos de aquel de Jerjes, ¿verdad?, que
aquel emperador que hayamos visto, pues ese imperio heredero del antiguo imperio persa de las guerras médicas, pues el que es conquistado por este personaje, y además en bastante poco tiempo, hasta el punto, no solo, además, el objetivo de Alejandro no es quedarse ahí, porque una vez que conquista el imperio persa, su objetivo es seguir más allá, e incluso llega a ir más allá, ¿vale? A como después veremos. ¿Cuáles son las razones del éxito de Alejandro? Pues vamos, en primer lugar, desde mi punto de vista, los dos primeros son los más importantes, ¿vale? El tercero quizás sea un poco más anecdótico. El primero es, sobre todo, el ejército. El ejército macedonio es cierto que copia muchos elementos, como ahora después veremos, del ejército típico de las polis griegas, ¿vale? El tema de la lucha de los hoplitas, que ya las conocéis. Pero es un ejército mejorado, con algunas novedades que ahora después voy a comentar. Por un lado estaría eso, la gran eficacia de su ejército, un ejército muy disciplinado, ¿de acuerdo? Y que estaba lleno de seguidores ciegos del líder, de Alejandro. Otro elemento también muy importante que a mí me gusta siempre destacar es el respeto con el que se trató a los conquistados. Alejandro tenía una cosa muy interesante, que era muy respetuoso con aquellos territorios, aquellas gentes a las que conquistaba. Pues suena un poco raro, ¿verdad? Suena un poco curioso decir, bueno, pero es un conquistador, conquista un territorio, pero es respetuoso. Vamos a ver, ¿qué quiero decir con esto? Él obviamente empleaba la fuerza, él se enfrentaba a ejércitos, él hacía sitios de ciudades, hacía asedios, mata gente, obviamente. Bueno, estamos hablando de un conquistador. Pero una vez que cuando se le reconocía su autoridad, es decir, si él llegaba a un sitio y se le reconocía la autoridad, se le reconocía la sumisión por parte de las poblaciones, de las gentes locales, él realmente era muy respetuoso y mantenía tanto a los poderes locales como a las tradiciones locales, las mantenía intactas. Él era muy amigo de copiar, de asumir tradiciones de las gentes que él conquistaba. Por poner un ejemplo, él se vestía a modo de los persas, por ejemplo, para mostrarse frente a la multitud, es decir, para que no lo vieran como una persona extraña. Él no tenía ningún tipo de problema. Eso quizá también viene un poco de la tradición cultural griega, que tiene que ver con la religión, que todavía no lo hemos visto, que es de la de asumir cultos y asumir dioses de otras religiones sin problema. Alejandro también lo hacía, es decir, él no tiene ningún problema en cuando llega a Egipto pues hacer culto a los dioses tradicionales egipcios, no hay ningún problema. Él cuando llega, por ejemplo, a la ciudad de Tiro, a la ciudad fenicia de Tiro, que además fue, como después comentaré, una de las batallas más encarnizadas que hubo y en las cuales él castigó a miles de personas, esclavizándolas y crucificándolas incluso. Él cuando llega a la ciudad va al templo principal y hace una oración frente a la diosa Ishtar, que es una de las diosas principales de la religión fenicia. Lo mismo pasa con los persas, es decir, ese respeto a la cultura y a la autoridad local pues le hacen que esa conquista fuera, no voy a decir más fácil, pero quizás se llevara un poquito mejor que si no se hubieran respetado esas tradiciones. También todo esto lo vamos a ir viendo ahora conforme os vaya poniendo imágenes. También hay que recordar que la situación que se encuentra en los territorios, en los reinos que va conquistando, no voy a decir que eran reinos en crisis, pero bueno, quizás si esos reinos hubieran tenido otra posición un poco más fuerte, un poco más potente, pues probablemente habrían hecho más frente y le habría sido más difícil o incluso no habría tenido los éxitos que tuvo, ¿de acuerdo? Pero bueno, los dos más importantes, la existencia del ejército macedonio, espectacular elemento, y el trato que se tuvo para con los territorios sometidos. Antes de hablar ya del ejército en sí, me gusta siempre mencionar, porque es muy curiosa la historia, ¿no? Pues además, si sabes muchos detalles, tenemos mucha información de la vida de Alejandro desde que era pequeño, ¿vale? ¿Verdad? Nos han llegado desde muchos autores, distintas versiones también, ¿no? Porque, bueno, siempre la historia, pues depende de quién la escriba, pues la escribe de una manera, la escribe de otra. Pero es cierto que se conocen muchas anécdotas de su vida y una de ellas tiene que ver con su amado caballo. Y además, a mí yo siempre me gusta mencionar esto. Él tenía una relación súper estrecha con su caballo y le tenía un cariño impresionante. Él lo consideraba como alguien casi de su familia, un compañero de armas más, ¿no? Y su caballo fue el famoso Bucéfalo, ¿eh? Que aquí yo pongo el nombre.
Cuenta un poquito la tradición, porque era un caballo que ya era de su padre, no lo había conseguido su padre, pero era un caballo que espectacular, grande. Además, el nombre de Bucéfalo significa cabeza de buey, porque parece ser que este caballo tiene una cabeza así muy ancha, muy grande, muy prominente, ¿no? Y era un caballo muy agresivo, ¿no? Que daba bocados, daba coces y nadie se atrevía a montarlo. Y parece ser que Alejandro, cuando tenía 12 13 años, es decir, adolescente, como vosotros, pues se acercó a la jaula donde estaba metido el caballo pues mostró cierta receptividad y él se metió dentro y se subió al caballo, lo empezó a él el caballo un poco como a quejarse, le pegó ahí un volteo para que se cegara con la luz del sol y entonces ya se calmó y a partir de entonces el único que lo podía montar sin problema era Alejandro y de entonces empezó una relación súper estrecha entre Alejandro y su caballo, que lo acompañó durante toda la conquista, ¿vale? Es más, cuando parece ser que una de las razones por las cuales Alejandro ya un poco se cansa de esa conquista, como después veremos con el mapa que os voy a poner, es porque su caballo desgraciadamente muere tras una batalla, ¿no? Entonces esa tristeza pues también un poco ayudó a Alejandro a decir, bueno, a desear ya la vuelta a casa, ¿vale? Pero bueno, importante y curioso, Bucéfalo, el caballo de Alejandro. Fijaros, este es un mapa muy parecido al que vosotros tenéis en vuestro libro, ¿vale? En el cual se ve el viaje de Alejandro en estos 13 años de conquista, de Macedonia. Saltó el Helesponto, que es este estrechito de aquí, conquista Asia Menor, que es lo que hemos comentado. Básicamente son tres grandes zonas, que son Asia Menor, Egipto y el Imperio Persa. Como podéis observar, fijaros qué curioso, llega incluso hasta el río Indo. Es decir, lo que comentaba antes, Alejandro no solo se contenta con conquistar el Imperio Persa, sino también llega a contactar e incluso a luchar contra los indios, ¿vale? Contra la civilización india, una civilización que estaba organizada en torno a pequeños reinos, a cargo de pequeños reyes que se le llamaban Marajas, ¿eh? Y era una civilización importante con su ejército y, vamos, formado y, vamos, una maquinaria de guerra bastante importante, pues hasta incluso allí llegó Alejandro, ¿vale? Fijaros el esfuerzo titánico de llevar a varios miles de soldados con todo el tema de suministro, todo el tema de suministro y todo lo que ello conlleva para realizar semejante viaje y estar, todo esto hay que también decirlo porque aquí lo vemos muy, parece que muy, ya está, y de un sitio a otro, pero todo esto está salpicado de batallas, de enfrentamientos, de ejércitos que le hacen frente a Alejandro y va, pues unas veces va con mayor éxito, otras con menos, pero bueno, va avanzando y la evolución es completamente positiva. Como he comentado antes, Tiro, una ciudad que estaría aquí, donde estoy señalando, la costa sirio-palestina. Cuando una vez que conquista Asia Menor, que fue relativamente sencillo, pues se encuentra con que los fenicios de Tiro le hacen frente, se niegan a respetar, a reconocer, mejor dicho, su autoridad y comienza uno de los episodios más dramáticos, ¿no?, de toda la conquista del imperio, que es el asedio de la ciudad de Tiro, en el que durante varios meses el ejército macedonio va a estar asediando la ciudad y que finalmente se salda con varios miles de muertos, miles de personas esclavizadas. Es decir, es lo que comentaba antes, Alejandro respetaba hasta cierto punto, es decir, una vez que se le resistía a alguien o alguna ciudad o se le resistía a algún soberano, él obviamente era duro y muy duro, ¿de acuerdo? Era muy duro. Cuando llega a Egipto, es muy curioso, se le reconoce como faraón de Egipto, ¿vale? Incluso hay algunos restos de algunos relieves en los cuales aparece Alejandro con la doble corona que va a acordar lo que significaba, ¿no? Alto y bajo Egipto. Y muy importante, esto sí quiero resaltarlo aquí, funda en Egipto una de las ciudades que va a ser de las ciudades más importantes durante los siglos posteriores a la muerte de Alejandro, que es Alejandría. Hoy en día sigue existiendo Alejandría. Alejandría os sonará porque durante varios siglos fue sede de la biblioteca más importante de todo el mundo antiguo, ¿de acuerdo? Biblioteca que desgraciadamente se perdió, ¿vale?, en un incendio. Y fijaros qué curioso que a la nueva ciudad, además él la funda en el fértil valle del delta del Nilo, en la parte baja del río, le pone su nombre, ¿no? Pero es que la gracia está
ahora después lo vamos a ver, aquí, ahora volveré a la mapa anterior. La gracia está en que Alejandro tenía la sana costumbre de ir fundando ciudades con su nombre durante todos esos 13 años. Entonces, se sabe con seguridad 20 Alejandrías. Es decir, se sabe exactamente, más o menos, ¿no?, dónde podían estar situadas. Unas son ciudades actuales, otras, pues bueno, a lo mejor ciudades actuales con un nombre distinto, porque se le ha cambiado el nombre. Otras, pues a lo mejor se sabe más o menos dónde podía estar la localización. Pero fue fundando ciudades, muy curioso esto, con su nombre, un poquito, ¿no?, egocéntrico el hombre, y como demostración de su poder, ¿no?, y de que él era el que mandaba. Pero de todas ellas, la más importante va a ser la Alejandría de Egipto, porque se va a convertir en la más importante ciudad, pues prácticamente hasta que llegue Roma, ¿vale? Y como digo, seré de esa biblioteca tan impresionante. Aquí, a modo de curiosidad también, observaréis que hay aquí una ciudad aquí, en el este, Bucefalia, que le puso el nombre a esta ciudad en honor a su caballo, que recientemente había muerto, ¿vale? Había muerto, pues seguramente por el cansancio, por heridas de la última batalla con los indios, que ya ahora después comentaré, ¿vale? Y un poco en recuerdo de su caballo, pues fundó una ciudad con su nombre. Muy curioso, ¿verdad? Volviendo sobre este mapa, como digo, una vez que él toma Egipto, realmente Egipto no llega a ser una conquista militar, lo toma, ¿vale? Emprende su viaje hacia el Imperio Persa, y en varias batallas pues es capaz de derrotar al emperador Darío III. Y lo que hace con los persas es muy curioso, es que es verdad que lo conquista, pero como he dicho antes, respeta, ¿no? Entonces esas autoridades locales que respetan su supremacía y su liderazgo, pues él la reconoce y la mantiene en su cargo. Por poner un ejemplo, él, a pesar de que él vence a Darío III en un par de batallas, lo persigue. Él, cuando lo encuentra, realmente no encuentra a Darío. Vamos a poner esta imagen mejor, ¿vale? Este es un mosaico que se encontró en Pompeya, que representa una de las batallas entre el ejército macedonio, entre Alejandro, que es este personaje que tenéis aquí. Os pongo un detalle también, ¿vale? Desgraciadamente está deteriorado, pero bueno, este es uno de los mosaicos más famosos de la historia. Y este sería la representación del emperador persa Darío III. Pues bien, en la batalla de Iso, luego también Gaugamela, dos batallas muy importantes que las vencen los macedonios. Ahora os comentaré cómo la vencen, porque gracias a la táctica militar que utilizan, pues en ambas batallas, pues Darío se escapó por los pelos, ¿no? Incluso en una de ellas, en esta, la de Iso, él cuando escapa, pues deja su tienda. Estaba su mujer y su hija, y Alejandro las coge prisioneras, pero las trata siempre con mucho respeto y las trata como reinas, ¿no? Incluso llega a casarse con una de ellas, a tomar como esposa a la hija de Darío, un poco en señal de respeto al emperador. Y cuando encuentran a Darío, después de la batalla de Gaugamela, que también escapa, pero bueno, lo encuentran muerto porque parece que lo habían traicionado sus propios oficiales. Y entonces Alejandro, fijaros qué curioso, para que veáis cómo funcionaba la mentalidad de Alejandro, a pesar de que había encontrado a su enemigo muerto, él jura a la mujer de Darío, a la viuda, que va a encontrar a los asesinos de su esposo y se va a encargar, él mismo, se va a encargar de ajusticiarlos. Y finalmente lo que ocurre, él cuando encuentra a los traidores del emperador, él los ajusticia, ¿no? Entonces, para que veáis un poco cómo funciona, él conquista sí, pero siempre con respeto al vencido, ¿vale? Muy curioso. Ya centrándonos, comentaba antes que Filipo lo que hace es transformar el ejército y Alejandro utiliza ese ejército transformado que había modificado su padre, lo utiliza en todas estas campañas militares tan espectaculares, ¿no? Pues en el caso del ejército macedonio se establece una novedad importante, se establecen varias, ¿vale? La primera es un ejército que está basado en dos ámbitos. El ámbito de la infantería, que son aquellos que van a pie, ¿no? Los infantes son los soldados que van a pie, y la caballería, que son aquellos soldados que van a caballo. Pues lo que hace Filipo, y luego Alejandro lo que hace es copiar el sistema de su padre, ¿vale? Es organizar ese ejército en una especie de cuadrícula, ¿de acuerdo?
lo que ellos conocían se llamaba como el sintagmarca, ¿vale? Que lo tenéis aquí, con 260 personas en filas de soldados, ¿vale? Cada 4 filas a mano de una especie de pequeño general, tetrarca, ¿de acuerdo? Y formaban, si os dais cuenta, es una formación muy junta, que esto recuerda a la formación de los hoplitas, pero aparte de esa organización, estas grandes cuadrículas, son varias, obviamente estaría un sintagmarca, otro al lado, otro al lado, otro al lado, sucesivamente, formando varios miles de soldados, ¿vale? No solo sería uno. Y junto a esta organización, la otra gran novedad que incorpora Filipo es la sarisa, ¿vale? ¿Y qué es la sarisa? Pues este pedazo de lanza que podemos observar aquí. Después pondré otra imagen un poco más con más detalles, ¿vale? Sería una sarisa, es una lanza de aproximadamente unos 6 metros de altura. Fijaros si es grande. ¿Eso qué permite? Pues permite que las filas de delante, como podéis observar aquí lo tenéis, ¿vale? Las filas de delante, cuando ponen en vertical ligeramente inclinadas esas lanzas, pues la caballería enemiga, en el caso de que la tenga, no se puede acercar a esto, es decir, no se puede romper esta formación. Es verdad que los hoplitas tenían lanzas, pero eran un poquito más cortas, estamos hablando de una lanza de un par de metros, entonces ahí sí podían estar un pelín más expuestos, pero en el caso de la sarisa macedonia, esto era una auténtica, no solo para matar, sino un arma defensiva espectacular. ¿Que caía esta fila? Pues entonces los que estaban en la segunda fila, pues bajaban sus lanzas y pasaban a formar la primera fila, y así sucesivamente. Fijaros la cantidad de filas de refuerzo que podía haber en la formación. Es decir, hasta llegar a la última fila, fijaros si había. A todo esto hay que añadir que no solo estaban ellos, porque en la parte de atrás, en la parte de la retaguardia, pues también podía haber algunas tropas un poquito más ligeras, con lanza un poquito más pequeña, y obviamente también los arqueros. Siempre los arqueros en cualquier ejército siempre va a estar en la retaguardia, porque claro, ellos luchan en la distancia, no luchan cuerpo a cuerpo, ¿no? Como si luchan en el caso de los macedonios, estos que tenemos aquí, ¿vale? Dentro de esos soldados, pues obviamente había graduaciones, había más importantes, mejor equipados, peor equipados. Los más cercanos a Alejandro, a los pecétaros, ¿vale? Que van con su armadura, ¿vale? Es decir, un equipamiento bastante pesado. Pero también estaban formadas esa infantería por soldados con un equipamiento un poquito más ligero. Es cierto que la asistencia de lanza y el escudo grande nos la vamos a encontrar en todos los soldados, ¿vale? Una lanza un poquito más larga, como la sarisa, otra un poquito más pequeña, como este que tenemos aquí. Y también la espada corta, una vez que ya a lo mejor quizás se rompiera la formación, pues puedes empezar a dar espadazos. También cada soldado tenía una. Y en la retaguardia, como he comentado antes, en la distancia, los arqueros, ¿vale? Otra imagen de esa formación, ¿vale? Que, como digo, utilizaba esa sarisa como medio defensivo ante la caballería del enemigo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ejército de Filipo y luego posteriormente el de Alejandro, pues está siempre complementado por una poderosa caballería, que también tiene sus graduaciones, dependiendo de quién esté encima del caballo, está mejor equipado o no, porque puede haber una caballería pesada, ¿vale? Que son los más cercanos a Alejandro. El propio Alejandro Magno iba así, ¿de acuerdo? Porque él iba a caballo, como comentaba antes, con bucéfalo, pero también existían otra caballería un poquito más ligera, ¿vale? Con menos armadura, menos pesada, más rápida también, que también se utilizaban en muchas ocasiones para labores de reconocimiento, ¿vale? Eran los que un poco exploraban, ¿verdad?, el terreno antes de la batalla. Junto a esto, si os dais cuenta, hemos hablado de la organización en filas, ¿no? En esas agrupaciones cuadradas, ¿no?, de soldados. Hemos hablado también de la sarisa como novedad del ejército de Filipo y de Alejandro. Y luego otra novedad que a mí me gusta siempre resaltar es la táctica de movimientos que utilizaba el ejército, ¿vale? El ejército macedonio. Es la táctica que se conoce como la táctica del yunque del martillo. El yunque, si sabéis lo que es un elemento que utilizan los forjadores para poner el metal que están moldeando, ¿verdad? Y luego lo golpean con un martillo, esa pieza grande de hierro, ¿no?, tremenda. Pues eso es un yunque, y el martillo, pues sabéis lo que es. ¿Por qué se llama el yunque y el martillo? Porque utiliza los dos elementos fundamentales en los que se divide el ejército de Alejandro.
la infantería y la caballería. ¿Qué sería el yunque y qué sería el martillo? El yunque es la infantería y el martillo es la caballería. ¿Por qué? Por lo siguiente. La disposición del ejército normalmente es un ejército frente a otro. Los rojos son el ejército enemigo, el que sea, el persa, el indio, el que sea. Entonces la táctica de Alejandro era plantear la infantería en el medio, ¿vale? Con la más importante, la mejor equipada, la más pesada en medio. Los flancos estarían aquellos un poquito más ligeros, y a los lados, a su vez, en esos flancos, esa caballería rápida, ¿vale? Que se puede desplazar a una mayor velocidad. Entonces, ¿qué? El yunque es la infantería, que es esa fuerza de choque, y el martillo, el que golpea, es la caballería que ha realizado ese efecto envolvente, ¿vale? Entonces, el ejército enemigo se veía rodeado de esa infantería, de esa caballería, y pues esta táctica lo que provocaba era que las bajas, los heridos y los muertos del ejército macedonio fueran muchísimo menos que los ejércitos contrarios, ¿de acuerdo? A mí siempre me gusta hacer referencia a una de las batallas más importantes. Hemos hablado de la batalla de Isos, que he puesto ahí antes el mosaico, Gaugamela también, que son las dos grandes batallas contra el ejército persa, el sitio de Tiro, perdón, que comentaba antes también. Pero yo creo que la batalla que marca un antes y un después en toda la evolución de Alejandro, en toda esa ruta que hemos visto, es la batalla de Hidaspes, que es en territorio indio. Es decir, Alejandro llega incluso a la India. En este viaje que hemos visto aquí antes, llega a estar en contacto con la civilización india, aquí, ¿vale? Y va a tener varias batallas, y una de las más sanguinarias de todas, además, no solo en India, sino de toda la ruta de Alejandro, va a ser la batalla del río Hidaspes, ¿vale? En el que se va a enfrentar, esto es muy curioso, porque los indios tenían un arma que, claro, los griegos no conocían, y eran los elefantes. Los indios no solo tienen infantería, menos equipada, sí, también, porque las corazas no son metálicas, sino que son de cuero. Tenían también caballería, pero tenían elefantes, ¿vale? En la batalla de Hidaspes fue contra un rey de esos marajás que comentaba antes, que eran como se llamaban esos reyezuelos, ¿no? de la India, que sí le hizo frente a Alejandro, hubo otros que no, bueno, que reconocieron esa autoridad, pero en el caso de este rey, el rey conocido como rey Poros, sí, él sí se enfrenta a Alejandro, le planta cara. Y en esta batalla es famosa porque fue una batalla muy sanguinaria, fue en una zona pantanosa, pegando a un río, al río Hidaspes. Y el ejército indio utilizó elefantes, los elefantes de guerra que se utilizan de manera tradicional en los ejércitos de la civilización india. El elefante, ¿qué pasa? Porque era un animal que los griegos no conocían. Entonces, cuando vieron semejante bicho, pues imaginaron un poco el miedo. Y ya no solo eso, no eran muchos. A ver, hay gente que dice que había 30 elefantes, había otros que dicen que había 50, 60, 80, 100, pero bueno, hubiera 40, hubiera 30, hubiera 50. El efecto psicológico es incluso mayor que el efecto, que el daño que puedan hacer, ¿no? Es verdad que esto era una especie de tanque, ¿no? De la época, porque estamos hablando de un animal, de elefante. Es verdad que el elefante asiático, que es un poquito más pequeño que que el africano, pero el elefante asiático puede perfectamente medir 3 metros y pico de altura y pesar 5 toneladas. Y además estaba sobre el elefante, podían ir 3-4 soldados que iban tanto lanzando flechas como lanzas, como arrojando otro tipo de armas. Además, el elefante tiene una cosa, que con los colmillos, dando trompazos y dando pisotones, pues se puede cargar unos cuantos por delante. Y además, cuando eso echa a correr, pues lo que hay adelante o se quita de en medio, por muchas lanzas que tengas, o te quitas de en medio o te pisoteas, ¿no? Y además que los elefantes a los caballos les daba mucho miedo, a los caballos griegos, ¿no? Entonces los caballos se ponían muy nerviosos cuando veían este arma, ¿no? Esta batalla, como digo, es verdad que la gana Alejandro. El propio rey Poros, fijaros otra vez, volvemos a esa idea de Alejandro, ¿verdad? Que tiene con respecto a su enemigo. Podemos decir que es perdonado por el emperador, por Alejandro.
hasta el punto de que incluso le permite que siga siendo rey en su territorio, simplemente con la condición de que se le reconozca la autoridad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con Alejandro? Pues después de esta batalla, en la cual su caballo parece ser que muere a consecuencia de la herida, él también es herido, ¿vale? Por una flecha. Pues bueno, cuando él se recupera de la herida, es cierto que ya había habido, a lo largo de todo el viaje, había habido una serie de quejas por parte de parte de sus soldados, ¿no? De que el viaje ya se estaba prolongando demasiado, que estaba muy lejos, que estaban ya cansados, etcétera, etcétera. Y después de esta batalla, después de la campaña india, pues es cuando deciden volver. Y el problema es que Alejandro, al poco de emprender su viaje de vuelta, pues, pues muere, ¿no? Muere muy joven, muere casi con 33 años, no lo había cumplido todavía. Y hay muchas opiniones, hay gente que dice que fue envenenado por esos soldados, por esos oficiales que estaban en contra de él, que estaban ya descontentos, tal. Parece ser que más que envenenado, él murió a consecuencia de alguna enfermedad que había sido, que se había contagiado durante el camino. Que hay gente que dice que habla de la malaria, hay gente que habla de otra enfermedad que es parecida a la malaria, que es la fiebre egipcia, que la pudo contraer a lo largo de su viaje, que también había sufrido periodos de fiebre alta a lo largo del viaje, pero que se le complicó y finalmente pues falleció después de un banquete y murió, ¿vale? Esta es una imagen de lo que, según las descripciones que tenemos de su funeral, pues de dónde fue su cuerpo metido. A modo de curiosidad, el objetivo de dónde se quería llevar el cuerpo de Alejandro era Macedonia, para que reposara en el lugar donde lo había visto nacer, pero parece ser que su cuerpo, este entablado, ¿no? Pues fue robado por uno de sus antiguos generales, que fue el que luego se hizo cargo de Egipto, y fue llevado a Alejandría, ¿eh? La Alejandría de Egipto, ¿eh? Esa que hemos comentado que es tan importante. Y parece ser que estuvo ahí, en la tumba de Alejandro, estuvo ahí hasta época finales de la época de Roma, es decir, principios de la Edad Media. Parece que fue saqueado en varias ocasiones. Pero bueno, tenemos noticias de que incluso muchos emperadores romanos, muy posteriores a Alejandro, estamos hablando de 300 años después o más, pues fueron y visitaron su tumba a rendir homenaje a este héroe de la antigüedad, ¿vale? Pero bueno, eso a modo de curiosidad. Desgraciadamente hoy en día pues no tenemos la tumba de este hombre, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando muere Alejandro? Pues como hemos comentado antes, que se da el inicio a la época helenística. ¿A qué llamamos época helenística? Llamamos época helenística al periodo que va desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta la conquista por parte de los romanos de Grecia, ¿vale? Estamos hablando que desde aproximadamente el 323, que es cuando muere Alejandro, hasta el 30 a.C., que es cuando Roma, que ya lo veremos en el tema siguiente, conquista Grecia, ¿vale? ¿En qué consiste estos 300? Bueno, lo vamos a resumir mucho. Pues los sucesores de Alejandro, los oficiales de Alejandro, lo que hacen es repartirse su imperio, ¿eh? Lo que se conoce como los diádocos, ¿eh? Los diádocos son los generales que se reparten su imperio, ¿vale? Por ejemplo, Egipto va a caer en manos de Ptolomeo, ¿vale? Luego va, por ejemplo, la zona de Macedonia cae en manos de otro, el antiguo imperio persa en manos de otro, y la característica fundamental de esos sucesores de Alejandro va a ser los continuos enfrentamientos entre ellos, ¿vale? Se va a disgregar el imperio, ¿eh? Pero esta época es importante porque va a ser una época en la que lo griego, el idioma, la cultura, la tradición, la religión, ¿vale? Pues el pasado, es la historia, los grandes personajes de la historia, como por ejemplo Alejandro, pues se van a poner en gran valor, ¿de acuerdo? Y eso ha permitido que luego cuando llegaran los romanos, esto es muy importante, cuando lleguen los romanos y conquisten Grecia, ¿vale? Ese sustrato cultural que van a mantener los reinos helenísticos, ese sustrato de lo griego, permite a los romanos copiar muchos elementos de la cultura griega e incorporarlo a su propia cultura. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, muy importante, el arte, la filosofía, la historia, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso es muy importante este periodo, porque es uno de los momentos en los cuales se afianza más ese gusto por lo griego, ¿vale? Os vuelvo a poner las actividades, ¿de acuerdo? Las entregáis cuando buenamente podáis.
Y ya el próximo vídeo hablaremos de la sociedad, economía y la religión griega.